Ha quedado chula esta ilustración, ¿eh? Con el color, las sombras y todo. Pero para llegar a esto, primero debemos entender las bases. Así que rebobinemos y volvamos al inicio. Porque hoy vamos a hablar de la base de todo el dibujo. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de tutoriales de cómo entender el dibujo. Y como podéis ver, he hecho una pequeña ilustración del nuevo traje de Daredevil, pero esto sería el trabajo final. Y al igual que un arquitecto y unos trabajadores a la hora de construir una casa, yo no he empezado por el techo o yo no he empezado con el color ni con esta definición. Yo he empezado por los cimientos del dibujo, que es el boceto. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a ir retrocediendo, desactivando capas y vamos a ir explicando los diferentes tipos de bocetos que existen. Y el primero que se suele hacer o que se suele intentar entender es el de articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son las zonas del cuerpo donde se realizan los movimientos. Y en el dibujo se realizan con esta serie de circulitos que son muy útiles para entender a base de puntos y de círculos un cuerpo, y viene muy bien tanto para practicar como para plantear un boceto básico. He de decir que yo ya no utilizo este estilo o este boceto porque ya es un paso muy atrás, y lo bueno del dibujo es que al ir entendiendo y al ir evolucionando vas dejando de empezar por pasos más atrás y empiezas más adelante, y yo ya empiezo con un boceto más anatómico o más 3D porque ya tengo ese pequeño conocimiento. Pero a la hora de empezar es muy recomendable empezar con los puntos de articulación. Y a la hora de practicar, luego enseñaré un pequeño truco para practicar cómo crear bocetos o cómo realizar cuerpos. Es muy importante o muy útil empezar por las articulaciones. Bien. Luego pasaríamos a un boceto ya un poco más de anatomía, pero del esqueleto. Como podemos ver, se crea un pequeño cráneo, o la forma de un pequeño cráneo, se crea como línea de acción o como columna vertebral, y la línea se crearía la pelvis y se crearía la caja torácica, que tiene forma de un huevo partido por la mitad. Si entendemos un huevo, lo voy a hacer aquí al lado. Si entendemos así un huevo, lo que haríamos sería partir por aquí y vaciar esta parte de aquí para que dentro estuviera la columna vertebral. Y de este huevo saldrían los huesos del brazo hasta llegar a la mano, y de la pelvis, que yo la entiendo como una palmera de chocolate o un corazón, salen los huesos de la pierna. Tampoco es necesario conocer al completo cómo es un esqueleto, aunque es recomendable. Cuanto más conocimientos tengas, mejor será tu boceto y tu dibujo, pero con entender un poco cómo funciona el esqueleto estaría bien y sería suficiente. Luego pasaríamos a añadir un poco de anatomía o añadir un poco de 3D. Como podemos ver aquí, esto sería un boceto ya un poquito más avanzado porque ya se tienen conocimientos tanto de anatomía como de 3D, pero como veis parte de lo mismo. Se empieza con un círculo central para la cabeza, la línea de acción o la columna vertebral, el huevito, otro círculo que sería el abdomen y otro círculo que sería la pelvis. Yo recomiendo siempre empezar por estos 4 círculos, o sea, cabeza, caja torácica, columna vertebral y abdomen y pelvis. ¿Por qué estos 4 círculos son muy importantes? Porque son los 4 puntos
más importantes a la hora de hacer una ilustración o de donde sale todo, estos 4 puntos. Y de aquí podemos ya sacar los brazos y las piernas. Pero es muy importante saber situar estos 4 puntos. Por ejemplo, si queremos hacer una pose más de ataque, conocer los 4 puntos es mucho más útil. Por ejemplo, la cabeza, que sería el primero, el huevito o la caja torácica, que sería el segundo, el tercero, que sería el abdomen, el cuarto, que sería la pelvis, y ya de aquí podemos intuir un cuerpo y podemos sacar la pierna, la otra pierna y el resto del cuerpo, al igual que los brazos. Pero de un brazo es mucho más complicado, por ejemplo, entender el resto del cuerpo. Por eso es tan importante conocer estos 4 puntos que en teoría son la base de un cuerpo. Vale. Más adelante explicaré más en detalle el 3D y cómo entender o cómo cambiar la vista a una vista más en 3D. Y yo me lo tomé cuando quería aprenderlo como si fuera el Sharingan de Naruto, que había que ir desplegando las aspas. Pues es lo mismo, es ir entendiendo cómo es un plano y cómo es el 3D y cómo convertir esos objetos planos que estamos dibujando que den la sensación de 3D. Pero eso ya lo explicaremos en un próximo vídeo. Esto es un boceto que se asemeja más, o es el boceto con el que yo empecé, de cómo hago yo ahora los bocetos. Como veis, ya tienen una base anatómica mucho mayor, pero siguen manteniendo los círculos, como veis, esos 3 círculos o esa pequeña base que he explicado antes. ¿Veis? Aquí ya hay un conocimiento mucho mayor de anatomía, donde podemos intuir tanto los hombros, el pectoral y todo el resto de la anatomía, pero todo sigue cimentándose en el boceto de los 3 círculos. Lo que pasa es que he llevado un poco más a un nivel mayor de anatomía. Porque como veis, aquí estaría el huevito. Siempre aquí estaría el huevito o la caja torácica. Aquí estaría la zona abdominal. Y aquí estaría la pelvis. ¿Vale? Entonces, una vez entendemos esto, voy a rehacerlo, pero voy a explicar un pequeño truco. Hacemos los 3 círculos. Una vez ya los tenemos, vale. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir añadiendo lo que sabemos que hay por encima. Aquí estarían los pectorales. Aquí estaría el cierre del huevito. Aquí siguen los pectorales, como podéis ver. De aquí salen los hombros, que se conectan a los pectorales, porque ayudan a hacer el mismo movimiento, los mismos movimientos. De aquí sale también otra cosita, que ya lo veremos en el vídeo de la anatomía. Ya siguiendo el huevito, hacemos un poco el abdomen con este círculo, y luego, al haber hecho este círculo, que es el de la pelvis, lo que hacemos es poner el paquete y partirlo como si fueran unos calzoncillos. Lo partimos porque esta parte del círculo es donde van las piernas, que surgen de aquí, que ya nos da directamente ese corte que hemos hecho, nos da su hueco para entenderlo. Esto es como un puzzle. Al final, si sabes conectar una pieza, el resto de piezas te van a ir diciendo dónde van las demás. O sea, es como un pequeño puzzle, porque aquí sabemos que va el bíceps y aquí el tríceps, y así con todo. Pero como veis, todo parte de esas 3 esferas que hemos hecho al inicio y que son lo principal o lo primordial a entender.
Vale, pues voy a pasar a lo siguiente, que sería explicar una serie de ejercicios, porque, como veis, ya tenemos el boceto, ya hemos entendido cómo hacer un boceto y ya solo sería añadir los detalles y luego iríamos añadiendo primero la tinta, las sombras y el color, con los colores planos y las sombras, pero eso lo explicaremos más adelante. Ya entendemos el boceto. Vamos a pasar a una serie de ejercicios para entender cómo mejorar nuestro boceto y cómo poder realizar nuevos cuerpos o aprender las bases. Bien, pues pasamos a Clip Studio y vamos a utilizar estas 3 imágenes de referencia de personas y lo que vamos a hacer es crear el esquema que hemos visto antes de puntos de articulación y vamos a hacerlo por encima. Creamos primero la línea de movimiento y vamos sacando los puntos de articulación. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Crear una galería mental de imágenes y estamos aprendiendo y entendiendo algunos aspectos del cuerpo, como por ejemplo podemos ver que la pierna no es rígida o el brazo no es rígido. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a evitar ángulos rectos, ya que nosotros tendemos a buscar la comodidad y eso se representa más con movimientos circulares o movimientos más curvados. Bien, ¿qué tratamos siempre con este ejercicio? De no copiamos el cuerpo, o sea, no te pones a crear el músculo ni te pones a copiarlo, sino que tú vas generando los puntos de articulación y te vas fijando en cómo se mueve el cuerpo, cómo es la postura que está tomando, por qué este brazo se ve más corto o por qué el brazo toma esta curvatura o por qué la cadera tiene esta pequeña inclinación o por qué esta pierna está funcionando así. Nosotros lo que tenemos es que preguntarnos el porqué de esa postura del cuerpo y ir sacando de ahí esos puntos de articulación. Por ejemplo, aquí vemos el cuello que está torcido, por lo que su columna vertebral está girada al inicio, pero vemos que tanto la cadera como los hombros están rectos, porque la postura también ayuda mucho a dar expresión al personaje. Aquí vemos una postura seria o de desafío que ha conseguido curvando la cabeza para ver esa postura de desafío, pero que con el cuerpo, al ponerlo de una manera rígida, la vemos que mantiene una postura seria. Pues todo eso nos lo vamos preguntando mientras vamos creando ese esquema y vamos jugando, vamos variando y entendiendo la postura. Y una vez tenemos eso, desactivamos las imágenes y vamos a intentar nosotros en otra capa añadirle los detalles. En este caso yo trataría de añadirle el siguiente paso de lo que sería el esquema. En este caso yo añadiría los 3 círculos principales y intentaría darle un sentido al movimiento que me cuadre sin que tenga mucho sentido anatómico, pero intentaría que me cuadre y que se entienda visualmente sin tratar de ser muy limpio. Estamos trabajando, no es una ilustración final, sino que estamos estudiando. Sin ser excesivamente limpios, vamos intentando añadir el esquema o vamos intentando crear nuestro propio esquema. ¿A qué me refiero con esto? Yo, de observar y aprender, he sacado estos 3 círculos que he explicado antes, pero no quiere decir que sea el dibujo correcto, me refiero. Hay gente que utiliza cubos, por ejemplo. Hay gente que utiliza cubos y no hace el abdomen. Hay gente, por ejemplo, que prefiere ni siquiera utilizar círculo ni nada, va haciendo con tramas, va creando
el personaje, es ir estudiando y entendiendo la realidad y simplificándola y creando nuestro propio estilo de entender ese cuerpo o esas formas. Por ejemplo, aquí vemos los gemelos y el tobillo. Así que ese es el ejercicio que yo utilizaba para aprender y mejorar mi esquema. Yo cogía imágenes de referencia, creaba las poses o creaba los puntos de articulación y luego añadía yo mi esquema. Y ya de ahí podemos desactivar y ir creando de aquí el personaje que nosotros queramos. Y es un ejercicio muy útil para, por ejemplo, desarrollar nuestro propio esquema y nuestra propia forma de crear personajes. Por ejemplo, aquí le podemos añadir una capa o podríamos hacer una armadura, pero eso ya son para más adelante. Así que ahí queda el ejercicio. Y por último, dejo por aquí un pequeño speed paint de cómo trabajo yo realmente y cómo hago yo los bocetos con esta pequeña ilustración de Deadpool, que me servirá para los próximos vídeos para ir explicando nuevos procesos de trabajo y futuros pasos que iremos tocando. Y voy a ir cerrando por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y lo más importante, que aprendáis. Voy a terminar el vídeo con una frase y es que la práctica hace al maestro, así que a seguir trabajando. Chao.